37 diapos, ¿vale? Diapositivas. Sobre eso vamos a ir viendo un poquito la historia. En un principio, la idea de crear una charla solamente para el bloque completo de la historia de la manga y de palos es que nos parecía demasiado largo. Porque parece que no, pero han pasado muchas cosas aquí muy interesantes, ¿vale? Y no solamente las tres cosas que todo el mundo habla, que es el hundimiento del Sirio, el faro y los submarinos. Bueno, y luego el fenómeno constructor de Tomás Maestre. Me parece que todo pivota en torno a esos cuatro elementos y no es cierto. Hay muchísimas más cosas. Y una de las cosas que más me resulta curioso es que con la cantidad de historiadores en activo que hay en Cartagena, porque Cartagena es un centro generador de mucha bibliografía histórica, porque Cartagena tiene capas y capas de historia para contar batallitas, no ha habido mucha gente que se ha dedicado a mirar un poco, a conocer un poco el tema de Cabo Palos y la Manga, hasta ahora. Y a raíz de eso, hace unos cuantos años me dio por escribir el libro este que tenéis por ahí, y ahora estamos intentando, de hecho ya está ampliado, toda esta documentación, hay documentación nueva ya de una segunda edición que vamos a ampliar, que es lo que ha dicho Andrés, hasta el año 2000, porque estoy localizando mucha más documentación de lo que parece. Toda la documentación, toda la información que me va a dar está documentada. Es decir, son legajos históricos que están en el Archivo Municipal de Cartagena y en el Archivo Histórico Regional que está en la Avenida Juan Carlos I en Murcia. Aparte de las hemerotecas que hay hemerotecas muy potentes aquí en España, ABC y La Vanguardia. Si tenéis un poco de curiosidad histórica, os metéis en su web y veréis que tienen una potente base de datos con toda la información sobre toda España y se puede perfectamente localizar. O sea que hay mucha más información de lo que parece. Y entonces esto es una recopilación. Quiero dejar muy claro que hay muchas lagunas, ¿vale? Evidentemente. Son lagunas porque no he podido documentarlas. Y hay cosas que no puedo documentar porque todavía no ha llegado a eso, ya me gustaría llegar. Pero bueno, a esto le dedico yo el tiempo que me dejan los niños, el colegio y el trabajo y toda esta historia. Entonces, pues vamos haciéndolos poco a poco. Otra cosilla, más cositas. Bueno, como ha dicho Andrés, esta charla es hasta el fenómeno urbanizador de los años 60, 57-58, justo cuando empiezan los planes, el primer plan quinquenal, ¿vale? Que ya terminaremos hablando de eso, que es justo cuando el régimen franquista incorpora un nuevo modelo de revitalización económica en la España autárquica que estaba ya renqueando y que el mundo decía que en los años 50 que dudaba mucho que esto iba a tirar para adelante, y entonces entra estoy empezando por el final, pero ahora volvemos otra vez al principio, entra una jornada de ministros tecnócratas del Opus Dei, muy vinculados a Piastres, López Rodó, Fraga-Iribarne, que son quienes escuchan detenidamente el proyecto que le plantea Tomás Maestre. Y ese es el fenómeno urbanizador. Pero claro, la Manga es que hasta entonces no era nada, era un páramo, que ahora veremos que lo que eran simplemente inclusive berberiscas y poco más. Cabo de Palos, sin embargo, tiene un ambiente y una vidilla increíble. O sea, te pones a leer documentación de antes de la guerra. Tengo aquí también, que ahora vais a ver, un programa de festejos de los años 30, que a mí me encantaría que recuperáramos. Es que eso es el ambiente que hay y las primeras las primeras fiestas, las primeras verbenas cabopaleras son de 1902 y están ahí, están documentadas, o sea que se pueden recuperar perfectamente toda esta historia. Bueno, la primera curiosidad, yo no soy de aquí, ¿vale? Soy de fuera. Y cuando llego aquí me encuentro con dos cosas que me llaman mucho la atención de la zona. ¿A qué viene tanto nombre catalán? No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle. Cat Blanque, Cat Negre. ¿A qué viene tanta expresión catalana en la gente del campo y la gente de los pescadores? Y luego la segunda, ¿a qué viene esa división jurídica administrativa de la Manga partida en dos? Esos son los dos puntos de inflexión que me imagino que sabréis, pero que hay que preguntarse porque yo creo que es la base de todo. La primera es precisamente el motivo de a qué viene tanto origen catalán aquí, tanto lengua romance en la zona. Y es que, por ejemplo, aquí hay este es un mapa de 1339 de Angelino Dulchieri, donde aparece la expresión Cap de Pals, Cabo de Palos como Cap de Pals, y es porque en aquella época, vosotros sabéis, está también ya todo muy documentado,
Jaime I el Conquistador, y Jaume I fue el que se encargó, antes de que se empezara a colonizar, a recuperar todo Granada y el reino de Murcia, pues eran mucha gente de origen catalán. Y entonces aquí, como curiosidad, podéis encontrar pues, expresiones como Isla Grossa, que es Isla Gorda en catalán, ¿vale? Y luego me llamó mucha atención porque yo me pongo a hablar con la gente de aquí de toda la vida y usa expresiones tan catalanas como bufar o polsaguera. Polsaguera, la polsaguera viene de pols, que es polvo en catalán, polsaguera, y tiene ese origen, ¿no? O por ejemplo la boria, que es boira en catalán, que es la niebla, y aquí se dice, hostia, ¿cuánta boria hay aquí? Y son expresiones que se han mantenido durante 700, 800 años y se sigue usando. O por ejemplo el llampo, llamp, que es un rayo, los llampos, que se oye por aquí, hay una familia en la Jorra que se llaman los llampos, y por ejemplo los pésoles, que son los guisantes, es decir, que todavía hay un sustrato originario de todas esas primeras gentes que llegaron aquí de origen catalán. Alguien podría decirme que esto puede tener un origen en los primeros pescadores que se asentaron en Cabo Palos de origen alicantino, pero esto es mucho más antiguo, esto es de 1339, y los primeros pescadores se asentaron sobre 1890, 1880, como ahora veremos, un poquito antes, 1867 creo que es. Bien, y luego hay una expresión de Ramón Muntaner que dice en sus crónicas de 1330, en un documento, dice que en la ciudad de Murcia y su reino hablaban el más bello catalán del mundo. Ahora que estamos con el tema del separatismo y de más historia, resulta curioso tener que aceptar que en aquella época sí que había ese peso específico de las colonias catalanas aquí, ¿vale? Este documento está en el Archivo Municipal de Cartagena, es un legajo precioso, además está en color, es muy bonito, y es la primera división técnica que se produjo en La Manga como consecuencia de un enfrentamiento entre el Concejo de Murcia y el Concejo de Cartagena por las pesquerías. Esto se remonta a 1483, porque resulta que no se le ocurrió otra cosa que el Concejo de Murcia autoerigirse como gestor de todas las licencias de pesquería en la zona de La Manga. Entonces el Concejo de Cartagena dijo que no, que hasta ahí podíamos llegar, que ellos también exigían el tener un control de las pesquerías en la zona sur. Y hubo una movida bastante gorda, esto es una Real Ejecutoria, este es el documento de la Real Ejecutoria, y por fin en 1513 la partición llevada por Diego Gutiérrez, que es este documento, donde se fija definitivamente, y hubo un acuerdo en ese momento, de separar La Manga en dos partes para que tanto los pescadores de Murcia como del Concejo de Cartagena, Concejo es el antiguo ayuntamiento, ¿vale? Para situarnos, el Concejo de Murcia y Cartagena se separaron las pesquerías. Realmente es que nadie quería pescar en el Mar Menor, era un sitio insalubre, La Manga era, hasta Tomás Maestro dice, había unos mosquitos así de gordos, todavía se ven mosquitos de esos gordos por la salida, de que había unas cosas que no era un sitio muy adecuado para vivir. Sin embargo, en aquella época sí había un interés, pero era básicamente por las pesquerías. Si nos remontamos un poquito, hay un documento en el Archivo Municipal de Murcia de un contrato de una orden franciscana que le da un tal Antón Exervit la licencia para que haga lo que quiera en el Mar Menor, en la laguna de la albufera del Mar Menor, porque realmente es que no había nada que hacer. Entonces ellos consideraron que no había que hacer y esa fue la primera división. Este es el origen pretérito de esa división técnica que no hemos logrado vencer y que seguimos divididos. No hay forma. Por mucho estos intentos que hubo en los 90 de crear el ayuntamiento propio, que trataremos en la tercera charla, tampoco se consiguió. Es decir, no ha habido forma humana de conseguir esa división. El motivo es muy sencillo. Esto se consiguió que fuera un derecho tanto para Murcia, en este caso San Javier y Cartagena. San Javier recibe, me parece que era 50 o 60% del presupuesto en los años 90 el ayuntamiento era procedente de los beneficios que obtenían en la franja de La Manga, y Cartagena los beneficios en torno al 21% de los presupuestos del ayuntamiento de Cartagena proceden de aquí de La Manga. Esto es un motivo más que suficiente para ellos que se nieguen completamente a que se vuelva a recuperar una unidad que se perdió precisamente en este año 1513. Seguimos con el tema. Aquí empezamos con curiosidades, ¿vale? Estos documentos, vuelvo a repetir, existen, están, los podéis visitar,
están en los dos archivos municipales que hay. Y una de las cosas que, claro, te pones a mirar en aquella época y dices, bueno, pero ¿pasó algo? Pues realmente eso estaba pelado. Pasaron cosas muy interesantes. Por ejemplo, en 1528 hubo una gran tala de piladas en la zona de la Manga. El argumento que dieron es que los políticos de todas las etapas crean un argumento oficioso y luego el motivo real. El motivo oficioso que dieron en su momento era que tenían que tener un ambiente diáfano para tener la vigilancia de las incursiones moriscas, para tenerlo controlado. Eso no era cierto. Lo cierto es que había unas grandes construcciones de barcos que necesitaban mucho consumo de madera en los astilleros de Cartagena y eso justificaba el que hubiera una tala continua de madera. Pero la primera gran tala se produjo en 1528 y eso que ya Alfonso XI decía en su libro de la Montería, dice, el monte de Cabo de Palos es muy buen monte de puerco en invierno y en las islas hay mucho venado. O sea que había una gran actividad cinegética en aquella época aquí. Había mucho bicho suelto, porque había mucho bosque, ¿vale? Sin embargo, el 21 de enero de 1614 tuvieron que prohibir las talas. Vale, se quedaron sin árboles, ¿vale? No hubo forma de vida. Y hasta Pedro Marqués de Rueda se le encargó un guarda, 5 guardas arcabuceros para evitar que se talaran más. Y no es que en 1614 acabaran las incursiones moriscas, es que había que dejar que regenerara el bosque, lo que explica el hecho de que no era tampoco tan necesario talarlas en 1512. Lo que pasa es que era, desde un punto de vista industrial, era necesario. Ataques berberiscos ha habido muchísimos, desde la expulsión de los moriscos en 1492, con la toma de Granada, hasta finales, casi 1800, los ataques han sido continuados en la zona. Motivo, querían recuperar su tierra. Si te pones a leer artículos de la época, textos de la época de origen árabe, eran señores que habían estado expulsados después de 500 años viviendo aquí y ellos querían recuperar eso. Y de hecho es un componente emocional que hacía que estuvieran continuamente haciendo batidas. No era de pruebo uno y ya me voy, no. Es que al día siguiente volvían con más. Una de los actos vandálicos, entre comillas, más señalados de estos ataques berberiscos fueron el secuestro del propio alcalde de Cartagena, el licenciado Monreal, en 1573. Lo secuestraron. El hombre no estaba veraneando aquí, el hombre es que estaba atacando un grupo de árabes, de moros que llegaron aquí en unas jarcias y entonces él se encabezó la misión para intentar echarlos y lo pillaron, ¿vale? Hubo un secuestro, ha habido ataques berberiscos, ya digo mucho, ha habido asedios al monasterio de San Ginés, hubo un secuestro de un monje en 1586, 300 turcos desembarcaron en Calblanque en 1582 llevándose rehenes, continuamente los espías que había en Argelia estaban notificando al concejo de Cartagena que llegaban barcos de Argel, procedentes de Argel para intentar secuestrar a gente de aquí. Era una época tan delicada que ya podéis entender que en 1600 todavía no podía haber ningún asentamiento estable en la zona. Mientras que en Cartagena, bueno, había una defensa más o menos operativa, aquí era impensable el tema de las defensas. Se pidió que no se abrieran más bolas, más canales en la Manga, precisamente para tratar de evitar que entraran por allí. Se prohibió que se orillaran las barcas, que no se dejaran en las barcas los pescadores, porque luego la usaban los moros para huir. O sea que hubo unos problemas muy serios con ese tema. La única solución era torres de vigía. Elegir torres de vigía y colocarlas como mejor pudiéramos. El tema de las torres de vigía es que es muy curioso, porque no las pagaba el Estado. Las pagaban los propios pescadores con los beneficios de las pesquerías. Esto es bastante curioso. Es decir, el Estado te autorizaba. Venga, sí, puedes elegir una torre de vigía. Ahora había que recaudar entre la cofradía de pescadores el dinero suficiente para elegir. Ahora comentaremos ese tema. Y aquí abajo, por ejemplo, hay un motín que hubo en Cabo de Palos. Un tal Tomás Ibáñez, que tenía 30 años el muchacho, incluso ahí viene la descripción física del muchacho, cómo era. Pues el tío hizo un motín y se atrincheró ahí en Cabo de Palos, ¿vale? No había nada, seguimos sin que hubiera presencia de ningún tipo, de asentamiento de ningún tipo. Este mapa es de 1700, esta foto a lo mejor os resulta algo familiar, es la torre de vigía que había en el Estacio, que hasta finales de 1900 estaba todavía. Esa foto no sé cuándo es,
pero el daguerrotipos de 1913, 1910, tiene que ser de aquella época, ¿vale? Ese modelo es el que había, fijaros, en toda la costa. Bueno, esta es la de San Pedro, esta es la de Estacio, la de Punta de Rami y la del Faro de Cabo de Palos. Estas son las 4 torres de vigilancia que había, y luego estaba el monasterio de San Ginés de la Jara, que estaba aquí. Si os fijáis, yo una cosa que me pregunté era ¿por qué no aparece la torre de Garcipérez que hay enfrente del Camping Caravani? Pero es que la torre de Garcipérez no es de esta época. Es una construcción civil de principios del siglo XX, de 1900 y pico. No sé a qué se dedicaba esa construcción civil, se mantuvo ese torreón, pero yo cuando pasaba por ahí, moderno, tenía pinta de moderno, pero evidentemente no era la torre de vigía. Las torres de vigía son las que había aquí en esta costa. El único referente es esto. Ahora veremos más adelante un dibujo que hay de la de Cabo de Palos, la que se quitó para colocar el faro del Palos, ¿vale? Más cosillas de esto. Bueno, esto una movida, la primera movida que tuvimos ahí en la mañana. Movida interesante. Un proyecto del Marqués de Victoria. José Navarro de Viana y Búfalo, en 1700, el hombre, en esta época. Este señor parece ser que era un tío militar muy bien considerado en Madrid, y entonces solicitó que le concediera en gracia la monarquía el control de todas las tierras de San Ginés de la Jara, porque él quería convertir el Mar Menor en una dársena estable como la de Cartagena. Quería convertir en una ciudad. Esa fue la primera amenaza cierta de construir en el Mar Menor, ¿vale? El hombre tenía intención de hacer, pues eso, una dársena portuaria. Él decía que era una forma de colocar gente allí, de evitar que los ataques berberiscos se dieran en la zona, y aparte pues iba a darle pues mucha vitalidad y mucha historia a la cosa. Os podéis imaginar quiénes fueron los que montaron el número negándose. Los pescadores del Concejo de Cartagena, se negaron en redondo. Ellos no estaban dispuestos a perder las pesquerías que tenían. No olvidemos que el Mar Menor tenía una riqueza de lujos y de todas las especies que en aquella época daban mucho dinero, ¿vale? Entonces el Concejo de Cartagena se negó en redondo y por fin el Consejo Real, secretario del Consejo Real, José Antonio de Rivera, lo desecha en 1763. Ese documento, esa carta está en el Ayuntamiento de Cartagena, está en el archivo municipal que está en la Plaza López Pinto. Es muy interesante porque cuenta perfectamente este hombre. Al final de la carta dice algo así como que se le conceden otras gracias a este señor, pero que no, que el Concejo de Cartagena se negó en redondo a que esto se convirtiera en una ciudad. Es el primer, podemos decir que es el primer intento urbanizador de la zona. Y estamos hablando de 1763. Ha habido varios, y ahora veremos algunos bastante interesantes. Este hombre quería un vasto puerto y decía, en lo seguro, rival del de Cartagena y de mucho mayor ámbito. La verdad es que sí, hubiera sido un puerto refugio mucho más importante que el de Cartagena, solamente por ver las dimensiones de la laguna. Más cosillas que había por aquí. En 1700, ya terminando en 1700, el rey Carlos III pues dice, bueno, vale, no se puede construir una ciudad, no quiere nadie, vamos a intentar colonizar la zona, dándole a la gente tierras para que puedan ocuparlas y que se busquen la vida, ¿vale? Pero el propio Concejo les contesta, toda esta documentación, repito, está en el Ayuntamiento de Cartagena, les contesta al rey Carlos III diciéndole que los cartageneros no se atreven a poner sus esfuerzos y cuidados en labores. ¿Para qué? Si van a llegar 4 berberiscos y lo van a arrasar con todo, van a matar a la gente. Entonces, el primer intento de esta época, de 1770, por dar tierras baldías a la gente para que colonice toda esta zona, no funciona tampoco. El propio Concejo le reconoce al rey que es imposible. Con las circunstancias en las que estamos era imposible. Hubo un par de intentos, un tal Benzal, voy a dar algunos nombres, porque puede ser gente que todavía tenga generaciones que todavía estén aquí. Un tal Benzal y un tal Francisco Vitoria lo intentó en 1770. Intentó cultivar tierras aquí. Y luego hubo un torrero, un soldado de la Torre de Cabo de Palos, Antonio Tahón, que en 1753 también intentó el hombre cultivar algo, pero no hay constancia documental de qué pasó, me imagino que eso quedaría en nada. El que no hubiera nada no quiere decir que no hubiera gente todo el año. Por ejemplo, ya en el año 1855 se producen las desamortizaciones de Mendizábal y Mado,
¿vale? Y ahí ya sí se le conceden algunas tierras, algunas fanegas a gente de Cartagena. Por ejemplo, Juan Ruiz, Diego Alarcón, los herederos de Luis Lapisburú, Eugenio Hernández, Jorge Martínez y Ángel Berizo, o Ángel Berizo, son los primeros que ya está documentado que en aquella época ya tenían tierras aquí. Lo que no sé si hay algún documento anterior, no lo he encontrado, a lo mejor sí, y no sé si estos documentos se mantienen, si esta gente lo mantuvo durante mucho tiempo, porque no hay más datos en el ayuntamiento. No olvidéis que el tema de trabajar la historia es que es muy delicado, porque claro, hay documentos de una época y luego desaparecen de 100 años documentos de esa época y no sabes qué ha pasado con esa gente. Entonces, hilvanar cuesta mucho trabajo en ese sentido, ¿vale? ¿Y la manga cómo andaba? La manga, la zona norte fue subastada en subasta pública el 10 de enero del año 1863 en aplicación de las leyes desamortizadoras y cayó por fin en manos de Miguel Zapata Sáez, que como todo el mundo sabe es el tío Lobo, que es el ancestro lejanísimo de los Maestres, porque su suegro era José Maestre Díaz. Los Maestres sabéis que procedían de Alicante, no sé, ¿alguien sabe exactamente qué pueblo? Orihuela, no me acuerdo qué zona de Alicante vino, y se casó con una de las hijas del tío Lobo. Esa hija se murió, pero el tío dijo que no estaba dispuesto a perder esa herencia y se casó con la segunda. Y entonces el muchacho, los Maestres, un par de cojones, ¿verdad? Yo no me vuelvo a Alicante, yo me caso con la segunda. Y el tío se casó con la segunda. Este Maestre Díaz es el que mantiene la línea sucesoria para luego Tomás Maestre Zapata y luego Tomás Maestre Aznar, ¿vale? Pero este es el original. Esto en cuanto a la tierra, cómo estaba la situación de la tierra, ¿eh? Ahora, ¿cómo andaba el mar? Bueno, este es un mapa cartográfico de un teniente de fragata, Agustín Berlinguezo. Este mapa muy bonito, precioso, está en el histórico de Murcia, en el Archivo Regional de Murcia. Y fijaos ya que ya está mucho más detallado. Pero claro, es que el problema es que en aquella época la navegación de cabotaje, que ahora hablaremos sobre los naufragios que hubo en la zona, la navegación era de cabotaje, era pues, bordeando toda la costa. Y entonces se encontraban con problemas muy serios con el tema de los escollos, de las Islas Hormigas, que ahora hablaremos sobre ese tema. Y entonces aquí ya es la época donde se empiezan a levantar unos mapas cartográficos mucho más sofisticados y mucho más elaborados sobre la zona del Mar Menor. El primer barco, y ahora de esto os comentaré que no voy a hablar mucho, el primer barco que aparece en el libro de incidencias del Faro de Cabo de Palos fue del 9 de enero de 1883 y es el North America, es un buque italiano. Ese es el primer barco que aparece en el libro de incidencias del Faro. Antes había muchos, y de hecho yo tengo documentados algunos de 1843 y después hubo muchísimos. Sobre naufragios voy a hablar poco porque está todo escrito. Hay un montón de documentación y bibliografía sobre naufragios. Igual que sobre el Faro, también voy a hablar poco, voy a decir dos cositas, nada más. Igual que también, ahora veremos que sobre el Sirio también voy a hablar poco, porque está todo muy bien documentado ya, ¿vale? De 1869, el Faro de Cabo de Palos se construyó en 1865, pero de 2 años más tarde, 4 años más tarde, se produce una de las catástrofes locales más espectaculares que yo he leído, que es el hundimiento, el destrozo del Faro de las Hormigas, que no sé si... yo no tenía información sobre eso. Me he leído el informe, lo tengo aquí, el informe, si tenéis ocasión, lo tengo escrito en el libro, del contado por el ayudante de la Capitanía del Puerto de Cartagena, Francisco de Paula Moreno. Habla sobre la tormenta esta, estos son los 4 días de tormenta que hubo en el Faro de Hormigas. Se destruyó el faro, murió la familia entera, solamente se salvó el torrero y un hijo, porque antes vivían allí. Todo esto durante 4 días, una tormenta espectacular, de estas típicas de aquí que todos conocemos, estando en el Faro de Cabo de Palos, la gente sin poder echarles una mano hasta que no amainara. Era imposible entrarse al Faro de las Hormigas. Y ese es el primer dato, la primera catástrofe seria que se produce aquí, y no se produjo en el Faro de Cabo de Palos, se produjo en el Faro de Islas Hormigas. Y fue en 1869. Dice el informe, que está en el libro, que las olas saltaban hormiga grande de 12,5 metros de altura y se detectaron olas de hasta 25 metros sobre el nivel del mar. O sea, eso fue una cosa espectacular.
Se cargó, de hecho, la construcción del faro ese primero era cuadrado y pensaron, el próximo lo hacemos redondo. Porque claro, hacerlo cuadrado era invitar al oleaje a que por algún lado reventara el faro. Y ese primer faro fue cuadrado. O sea, este faro que hay en Islas Hormigas, yo no lo sabía, es el segundo. El primero fue destruido en 1869. Este es el que conocemos todos. Bueno, este no es. Esta es la torre de vigía que había en el faro de Cabo Palos. Este es el dibujo de la torre de vigía que se tiró precisamente para hacer encima el faro que conocemos todos de 1865. Y esta es una comparativa que hace la revista de Obras Públicas en aquella época, el 1 de enero, que fue cuando se inauguró en el año 65, comparado con los otros faros. Una de las cosas que más me llama la atención cuando leo, y voy a hablar solamente muy poco del faro, porque ya digo que está todo muy documentado sobre esa historia, es un par de curiosidades. Y una de ellas es que Evaristo de Churruca llegó a decir en unos informes que entregó para la construcción del faro que el faro se había hecho solo con una percha compuesta de 2 brazos y una cabria de 3 pies construida con 3 tablones, y que con eso habían elevado sillares de más de 2.400 kilos. Era una estructura, una maquinaria tan sencilla, fueron capaces de construir un faro que tiene unos coeficientes de estabilidad iguales a los de Daniel, bueno, todos estos que son de Francia, de Génova, y sin embargo la tecnología que usaron fue simple, y ahí está el faro, no hay forma de tirarlo. ¿No, Jesús? ¿Dónde está Jesús? No hay forma, ¿no? Ahí está el faro. O sea que es curioso como un faro tan sólido se construyó con una estructura, con una maquinaria muy simple para la época. No conviene olvidar que España, me cuesta decirlo y me duele mucho decirlo, pero llevamos un subdesarrollo, en un avance tecnológico muy malo. Entonces, claro, en el 1865 no había la tecnología que había en Europa para poder construir faros. Sin embargo, se hizo y ahí está, aguantando, dando el tipo. ¿Había algo parecido a un poblado en la zona? Todavía no. Pero aquí ya vamos entrando en más detalles, que esto ya empieza a ser interesante. Esta es una carta que está en el Ayuntamiento sobre el servicio de puertos y baños del Ayuntamiento de Cartagena que concede a Juan Sánchez Blaya la construcción de una casa en Cabo de Palos. Es decir, el Ayuntamiento no lo consideraba todavía un núcleo, en 1898 era un caserío, y entonces era el servicio de puertos y baños que daba la concesión para esto. Pero antes de eso, en el derrotero de 1893, el derrotero general del Mediterráneo era una especie de guía Michelin para los barcos, ¿vale? Entonces ellos, cada cierto tiempo, no sé si cada 4 o 5 años, sacaban un libro donde explicaban qué había en la costa para que todos los marinos supieran lo que había. Pues en el derrotero de 1893 ya aparece la primera referencia a un núcleo estable de población en Cabo de Palos, y es La Barra, que es donde se asentó la primera Sociedad Española de Salvamento en 1908. Porque claro, había tanto naufragio, tuvieron que montar ahí algo. Desde 1878, que he visto el diccionario postal de ese año, a 1893, en 1878 no había nada todavía, no había La Barra. O sea que se tuvo que construir La Barra entre 1878 y 1893. Era un grupo de pescadores, trabajadores de las salinas y encargados del faro, configuraron el primer núcleo. Consta en aquella época que ya había un cabo, un empleado, un tal Antonio Amat, un torrero, Matías Díaz, y algunos pescadores procedentes de Alicante, que casi todos conoceréis, porque están también muy documentados, que son Vicente Huigues, Rafael Fuentes, Pedro Jerez, que vino de Almería, Ramón o Román Parodi, José Russo, Francisco Rajas y Diego Revuello. Eso hay constancia de que estos son los primeros pescadores de la zona de Alicante que llegaron a asentarse en La Barra. Pero cuidado, ¿cómo fue ese asentamiento? Había peleas, auténticas batallas campales con los pescadores de Cartagena, porque se negaban a que se asentaran los de Alicante aquí. Y de hecho la comandancia del Tercio Naval de Cartagena en 1867 elaboró un informe preguntando que qué hacemos, ¿nos separamos? Pues esto es como los taxistas cuando van a coger a los pasajeros del aeropuerto de San Javier, los de Cartagena se pelean, pues esto pasaba igual. Evidentemente los del Concejo de Cartagena, los pegados, no estaban dispuestos a que llegaran 4 graciosos de Alicante a fastidiarle las pesquerías. Y hay un documento de la comandancia del Tercio Naval donde preguntan que qué hacemos, porque es que se están peleando, o sea, es que había peleas serias. Aún así, se asentaron.
Y en el padrón de 1894 ya por fin aparecen 57 casas y casi 200 personas ya viviendo en Navarra. El término Cabo de Palos todavía, ahora veremos un poco más adelante cuándo aparece. Y dice el padrón, dice que 4 viven solas, los otros son familias de 2, 3, 4 y 5 personas, 6 tienen más de 70 años y hay 15 niños. Hay 2 torreros, un barbero y los demás son jornaleros. Solo 14 saben leer y escribir, de los cuales 4 son mujeres. Ese es el perfil de Navarra en aquella época. ¿Cuándo aparece el término Cabo de Palos? En 1900, que es cuando ya se integran las tierras de alrededor, que se habían concedido ya para que la gente las explotara. Sin embargo, es una zona pobre, pescadora y extractora de sal. Hay un tal Lucas Hernández Vidal de la Unión que lo pide en 1888, la explotación de las salinas, en aquella época, y que pidió construir un punto de embarque para las sales marítimas en Navarra el 4 de diciembre de 1891, que es cuando ya parece ser que ya empieza a canalizar la sal a través de los barcos que hay allí. Sin embargo, las salinas ya estaban operativas antes, porque hay un libramiento de pago en Murcia de 1576 de un tal Juan Bolea, que ya parece ser que en aquella época ya estaba extrayendo salinas allí, sal de las salinas. Pero es lo único que me he encontrado. Esto, aquí sí que hay un punto de inflexión interesante, y es, no sé si lo cuento más adelante, y si lo cuento más adelante lo dejo para después. Bueno, lo dejamos para después. Esto es como estaba Navarra, ¿de acuerdo? Aquí dice que, bueno, esto es la Sociedad Española de Desarrollo. Luego había otra cosa importantísima en la zona, que es la minería. La minería ahora ya nadie se acuerda de ella, pero la minería llegaba hasta el mismísimo Cabo de Palos. De hecho, respiraderos, os vais acá a la Reona y encontráis todavía. Este es un mapa que el original lo tengo en casa, no se lo he vuelto todavía a mi amiga Silvia Pellegrini, que me lo pidió, pues se lo pedí yo a ella, porque su madre y su padre tenían minas, y entonces me dio el mapa. Es un mapa original donde el tío a mano había escrito todas las minas que había en Cabo de Palos en aquella época. Y yo he documentado, porque seguro que hay muchas más, pero con documentos de ahí, hay por ejemplo minas como la de Virgen de la Fuensanta, de Miguel Iniesta Gómez, aquí en Cabo de Palos, la Sociedad Minera Anglo-Hispana, que tenía varias pertenencias, varios núcleos, que eran Moctezuma, Pizarro y La Paciencia, el Coto de Angosto, de Mariano Gil de Pareja, Cándida, en la que murió un minero en 1905, un tal Marcelino Martínez, que era de Cabo de Palos, Bandida, de Luis Lizón, al que le robaron al pobre hombre, me parece que está aquí. Está aquí, sí. Estos son notas de prensa que van apareciendo en aquella época. Aquí unos rateros, al pobre hombre, a Luis Lizón le robaron, se entraron ahí a la mina y le robaron todo y aparece ahí la noticia. Este es una petición de Mariano Gil de Pareja solicitando una ampliación de las minas que había en Cabo de Palos para poder ir siguiendo. ¿Sabéis cómo iba la cosa? Había una veta, pedías unas cuantas fanegas de tierra y si veías que iba para allá la veta, pues pedías más fanegas. Y así iban ampliando la cosa. Y esa es una petición que él hace. Aquí lo que sí es interesante es esta noticia que yo me encontré el 29 de febrero de 1900, que me parece sorprendente. La FEBE, la famosa FEBE de esa que llega a los nietos, resulta que ya estaba diseñada en 1900. Lo que pasa es que nadie lo planteó en ese momento. Pero hay un tal Ramón Cendra que pidió permiso para la explotación de un ferrocarril económico con tracción eléctrica para mercancías y viajeros que se dirigieran a Cabo de Palos. Y decía, con ramales a Santa Lucía, el Algar y los Nietos. O sea, que realmente la FEBE de ahora, los ferrocarriles de vía estrecha, el que diseñó la FEBE, no sé en qué año, ¿alguien sabe cuándo la FEBE se puso en Cartagena? 1960, 1970, no sé, 1950, retomó una idea que ya tenía este hombre Ramón Cendra, que era llegar aquí. Bien. Esto, Ramón Cendra no estaba pensando ni en los pescadores ni en los mineros, eso está claro. ¿En quién estaba pensando? Estaba pensando en la emergente burguesía que se estaban asentando ya en la playa de Levante. ¿Vale? ¿Quiénes fueron el primer asentamiento estival de la playa de Levante? Fueron los ingenieros ingleses de la Sociedad Española de Construcciones Navales, la antigua Bazán. Ellos fueron los primeros que se asentaron. De hecho, tengo el nombre de algunos, pero me estoy temiendo que como no me vaya a los archivos de Bazán o de Izar, poca documentación. Había un tal Hayward, un tal Mr. Carrick, Mr. Fethion y Mr. Ghost, que fueron los primeros que, como los
colocaron algunas casas en la playa de Levante. Inmediatamente después le siguieron la burguesía, la potente burguesía cartagenera y murciana y se asentaron en Levante. Y aquí es donde se produce esa bicefalia que yo hablo en el libro, que es una bicefalia histórica y que se ha mantenido durante mucho tiempo en Cabo de Palos entre la playa de Levante, la potentísima playa de Levante, y la pobre y deprimida núcleo de pescadores de la Barra. Además es que es muy interesante porque ahora lo comentaré más adelante, mientras que ahora veremos en la playa de Levante hay unos fiestorros impresionantes, unas juegas que se crean, unos saraos impresionantes. La propia Carmen Conde y Antonio Oliver, fundador de la Universidad Popular de Cartagena, creó unas misiones pedagógicas para hacer llegar esa cultura a la gente de la Barra. Y ahora lo comentaré en una nota donde Carmen Conde decía, vamos a llevarle, yo qué sé, unos piscos a los pobrecillos, porque ella misma estaba dándose cuenta de que había un desfase impresionante entre esos dos núcleos. Vivían en Cabo de Palos de espaldas, la de Levante de la Barra. Y yo pregunto yo, ¿y cómo seguía la zona norte? La zona norte totalmente desangelada. Esta es una postal circulada que está en el archivo de Murcia, donde se ve Isla Grosa, el faro que hay ahí en la punta de... Y esto creo que era un cuartel de carabineros, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? No sé si era un cuartel de carabineros que había allí en la zona. ¿Vale? Estaba totalmente desangelada, vacía, terrenos insalubres, eso lo dijo hasta Tomás Maestre, ya llegaremos a su momento. Y, por ejemplo, una cosa que yo siempre he oído decir a mi suegro, y lleva razón, que en aquella época, como no había agua potable, la única posibilidad, y además lo sugieren los mineros, los marineros, es crear cacimbas de agua dulce, porque era muy fácil localizar agua dulce en la manga. Y era la única posibilidad que había allí. Si tú querías agua dulce en la manga, hacías una cacimba, hacías un agujero y automáticamente te encontrabas un agua dulce. Y lo dice aquí, dice en el derrotero de esta gente en aquella época, toda la costa desde Cabo de Palos a Estacio está despoblada y desprovista de agua, de modo que los navegantes tienen que abrir cacimbas en las playas de la Manga para obtener agua potable en cualquier estación del año. Esto es la Manga. Bueno, esto tiene tela. Esto es un plano de un sanatorio, de un balneario que en 1905 proyectaron construir justo encima del pueblo de la Barra. O sea, Antonio Sánchez, creo que se llama el hombre, ¿no? Antonio Cánovas presentó este proyecto, está en el Ayuntamiento de Cartagena, están los planos, no se andaban con rodeos, dijeron, bueno, sí, la playa de Levante hay buen ambiente, somos muy pijos todos, pero es que hay ahí unos pescadores que quedan feos, vamos a hacer algo ahí. Y diseñaron este balneario sanatorio para construir allí. Pero es que si veis el plano de situación, es que fijaros dónde se querían colocar. Estas son los escollos que hay justo antes de la playa de la Barra, que protege del oleaje. Pues lo querían construir justo encima. Esta es la playa sur de Cabo de Palos, y aquí podéis ver el proyecto. No hay más documentación de por qué no se hizo, pero menos mal, porque se hubiera cargado la Barra. O sea, este fue el primer proyecto serio de cargarse el poblado de pescadores. Me imagino que ellos, claro, ahora veremos el ambiente que había, la zona de Levante, ellos tenían intención de desarrollar Cabo de Palos, pues lo que ellos querían, zona de núcleo turístico por excelencia, y entonces, pues claro, los pescadores, pues, como que molestaban, ¿no? Entonces diseñaron este sanatorio. Más cosillas. Bueno, esto es de 1905. En 1906 nos encontramos el famoso Sirio. Voy a hablar muy poquito del Sirio porque está todo dicho. Hay un libro precioso, hay un documental muy bueno hecho por Andrés de Planeta Azul, que sabéis que se lo ocurrió durante bastante tiempo, y es completísimo. Solamente contar un par de cosillas de esto. Este fue portada en el diario ABC. He puesto la fecha, no sé si la fecha no la he puesto. Bueno, este es el tío Potro, ¿vale? Este fue el primero que llegó al Sirio. Hablan de Vicente Huigues llegó con el pailebot ese famoso, grande, y salvó muchas vidas. Pero el primero que llegó fue este hombre, el tío Potro. El tío Potro era muy conocido, si te pones a leer periódicos de la época, es un tío muy conocido porque junto con Manuel el Pulga, su compañero de pesca, pillaron un cetáceo de 150 arrobas y estuvo expuesto en el café del tranvía en Puertas de Murcia durante mucho tiempo en Cartagena.
había un bar allí que se llama el Tranvía, que no sé si se han recuperado ahora, porque ahora hay un bar que se llama Tranvía. Vale, pues ahí colocaron un cetáceo, sería un delfín, por decir, de 150 arrobas, y el tío Potro se fue para allá con Manuel Pulga y lo colgaron en la pared, y hasta que eso empezó a oler, imagino, lo tuvieron después. Se hizo famoso, en aquella época se hizo famoso en Cartagena, ¿vale? Y este fue uno de los primeros que llegó allí. Después fue Buigues, efectivamente, y luego Antolinos, que también sabemos que fue una familia que también colaboró mucho en ese tema. El apartado más oscuro del Sirio no se cuenta, o se cuenta muy poquito, y es el expolio que sufrieron todos los baúles, todas las cajas y todas las movidas. Esto me gusta leerlo porque en el diario ABC hay un comentario en una editorial en aquella época donde dice: lo ocurrido es escandaloso y produce indignación. Se han realizado actos de vandalismo y piratería que no se conciben en un país culto y civilizado. El saqueo ha sido completo, no han respetado nada. Los maletones aparecen rasgados, con cuchillos, los cobres descerrajados. El espectáculo que allí se presencia indigna y sonroja a un mismo tiempo. O sea, hubo un vandalismo. Bueno, ¿para qué vamos a contar? Estamos en España. Hay un barco, no hay nadie, pues voy para allá a ver si pillo algo, ¿vale? O sea, fue algo increíble. Tuvieron que colocar en el faro de Hormigas un capitán y 30 guardias civiles para evitar más saqueos. Pero bueno, es que ya estaba todo saqueado, ya era imposible. Pero esto es curioso, y yo es que me gusta asociar de vez en cuando algunas cosillas, y una de las cosas es que cuenta, bueno, lo veremos más adelante, hubo una cantante, Lola Milanés, una tiple famosa, que cuando llegaron, falleció, y cuando llegaron sus familiares le dijeron: vamos, todos los mantones de Manila que tiene esta señora, de mi hermana, porque creo que fue el hermano que fue aquí, han desaparecido, han robado los mantones de Manila. Los mantones de Manila, eso fue un disparate, fue algo impresionante. Quedaros con ese dato porque ahora recuperaremos el tema de los mantones de Manila, que resulta bastante curioso de tratar. Bueno, aparte de... Esto es una foto desconocida, es la cantidad de cadáveres que llegaban al puerto, eran continuos. De hecho, cada día aparecían 5 o 6 cadáveres, había que enterrarlos en la playa. Hay información que habla de que se enterraron en la playa, luego se cogían y se mataban, pero mientras tanto había que meterlos en la playa. Y el pescado, que eso también es una nota, bajó de 2 pesetas el kilo a 30 céntimos, porque nadie quería comprar pescado de la zona. Por lo bien alimentados que estaban los pescados en aquella época, pues decidieron que no se compraba pescado. Y hubo un bajonazo en las ventas y hubo muchas protestas en ese sentido. Este es el ambiente bullanguero y bullicioso que había en Cabo de Palos, Playa Levante. Dejamos claro la barra, no Playa Levante. Aquí venía todo el mundo, se pegaban unos fiestorros impresionantes. Antes de meterme aquí, quiero decir una cosa. En 1907 hubo un encuentro de 2 convoyes con el rey Alfonso XIII y Enrique VII en Cabo de Palos. Eso tampoco está poco documentado, pero hubo un encuentro entre el yate Gibraltar y el Victor and Albert, que era el de los ingleses, y se vieron en Cabo de Palos porque tenían una reunión importantísima para tratar el tema del apoyo en la inminente guerra mundial que iba a estar en el 14, sobre el apoyo de España, intentar evitar el apoyo a los barcos, a los submarinos alemanes. Ahora trataremos ese tema. Entonces se reunieron el rey Alfonso XIII y el rey de Inglaterra en Cabo de Palos también, en aguas jurisdiccionales de Cabo de Palos. No bajaron a tierra, pero se vieron. Eso también es un tema que está poco documentado, pero sí. De hecho hay un cuadro, que no me acuerdo cómo se llama el pintor, donde lo cuenta, ¿vale? Toda esta historia. Bueno, el ambiente festivo este. Mirad, las primeras fiestas estivales, los primeros programas festivos en la playa de Levante, no de la Barra, es de 1902. En aquella época ya podéis imaginaros, había diana, verbena, tómbolas, procesiones, carrera de caballos, corrida de toros, 4 días de juegos florales y, como no, los consabidos juegos artificiales de despedida. En 1902 ya había ese ambiental, que ya tenía... En 1903, un tal José Martínez Tornel dice en la prensa que había por lo menos 30 casas de veraneo. O sea que ya tenía, la playa de Levante ya tenía era un núcleo bastante ya estabilizado. Y aquí es donde quiero yo contar. En las fiestas estas que se producen a partir de 1912, curiosamente,
aparece dentro de los programas festeros de Cabo de Palos el concurso de mantones de Manila. No quiero ser más pensado, pero en 1906 desaparecieron mantones y en 1912 de repente aparecen concursos de magníficos mantones de Manila. Ahí adelante, no la barra. Es decir, a ver si es que los chorizos del Sirio fueron los pescadores. A lo mejor fueron los pudientes. En 1925, por ejemplo, ganó Adelia el concurso de mantones de Manila. Y en 1928 lo ganaron la señorita Navarro y Conchi Quiles. O sea, que esta señora, pues yo no dudo de que a lo mejor se puso y se quiso comprar un mantón de Manila, pero es mucha casualidad todas estas cosas. En 1932, por ejemplo, tenemos una Miss Cabo de Palos, que no tengo foto de ella, pero tenía 15 añitos y fue Paulina Huigues, que ganó el concurso de Miss Cabo de Palos. O sea que también hay una tradición en ese sentido bastante curioso. Del año 30, bueno, aquí veis, esto es los hermanos Carlos y Eduardo Mata con Miss Mar en Remedios Sicilia, celebrando la entrega de premios de una piragua, porque había concurso de piraguas. Esto es la famosa vela latina, ¿no? Que era el concurso de la navegación de la época. Y aquí una regata donde habla del equipo de Cabo de Palos, formaban don Juan y don Ricardo de la Cierva y Codornío, por supuesto, era uno de los peces gordos de la zona, don Juan Ferro, don Rafael Gómez Pavón, Bernardo Heredia y Eduardo Pardo, y Juan Gómez de timonel. Esta información viene a demostrar en definitiva que había un buen ambientillo en aquella época en esta zona. También había cosas feas, que también me gusta decirlas. Bueno, y una cosa, ahora llega, me parece bien, viene después, ahora comentaremos. También había cosas feas, ¿eh? Es que todo el mundo cuenta cosas bonitas del poblado de Cabo de Palos, vamos a contar las cosas feas. Por ejemplo, Andrés Rocamora, un muchacho que le pegó un tiro a un joven de 16 años y el padre respondió pues, pegándole un tiro a Andrés Rocamora, que había matado a otra persona en Cabo de Palos, o sea que este muchacho era un elemento de cuidado que vivía aquí en Cabo de Palos. En 1907, por ejemplo, hay documentado a la aparición del cadáver de una niña recién nacida en un pozo minero, familia de Cabo de Palos, no dice datos, no da más datos de la noticia. O, por ejemplo, hubo un tal Abelardo García Salas y José Meroño, naturales de Cabo de Palos, que no se les ocurrió otra cosa que moler varita, que es un mineral, y meterlo en la cadena alimentaria, no se sabe cómo, y intoxicó a 5.000 personas desde aquí a San Javier. O sea, esto es algo parecido a, me imagino, que al aceite de colza desnaturalizado. Cogieron aceite o cogieron mineral, vamos a meterlo aquí en el pan a ver si pasa algo, y hacemos que pese un poco más lo que sea. Bueno, pues la broma generó intoxicaciones que llegaron hasta San Javier y afectó a 5.000 personas. De hecho, hay información nacional, es una cosa que tuvo una repercusión bastante buena. Aquí cuento ya también lo de Carmen Conde, que es cuando ya ella toma conciencia de que hay que hacer algo por la gente de Navarra. Pero antes vamos a pararnos a otra cosa también bastante curiosa de Cabo de Palos, que son los famosos exploradores. Nadie sabe lo que son, yo tampoco lo sé, hasta que me enteré. Eran como unos Boy Scouts de la época, pero en plan marineros. Y entonces se dedicaban a hacer colonias en verano y se van siempre a Cabo de Palos. Se asentaban así, se colocaban esa distribución, una zona de cocina, otra en la zona de juegos, colocaban su banderita delante y pues nada, como los Boy Scouts, se dice aquí que se instala en la playa de Levante siempre el campamento, en el centro se iza la enseña nacional a los acordes del himno oficial y la canción Hacia el Sol, no cara al sol, con la que se desfila. A las 6:30 se oía Diana, se levantaba, se pegaban un bañito y se llegaba a hacer excursiones. Esto era la tónica general durante todos los años en la playa de Levante, en Cabo de Palos. Hay más noticias sobre este tema, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, esto es como estaba la manga. En la manga no había nada, un tal Hilario Aguirre tenía concedido el permiso para poder ahí matar los animales que tuviera, las cabras, lo que fuera, solicitó una batida por envenenamiento para matar a algunos animales, porque parece ser que había también alimañas, había zorros, no sé lo que había en aquel sitio, y entonces hace una publicación en el boletín oficial donde pide el hombre poder cargarse a los animales que en la manga estaban perjudicando. Esto viene a demostrar en definitiva que la manga seguía siendo un paraje totalmente inerte. Y esto es una noticia curiosa, y es que se le concede el permiso a un tal José Martínez
para intentar explotar económicamente las algas. O sea, que es algo que no se ha conseguido todavía, ¿no? Este a lo mejor fue un pionero, no sé si lo consiguió, pero no sé yo ahora mismo si aún se está consiguiendo explotar las algas, pero si se consigue luego sería una buena idea. Mira que hay. Bien. Y nos metemos de pleno en los ataques submarinos, ¿vale? También voy a dar poquito. Lo curioso es este personaje, el Weddingen el otro Weddingen, un alemán. Esto es muy cachondo lo que pasó, está publicado en Le Petit Journal, un diario francés, porque este hombre le encomendó el gobierno alemán, le encomendó hacer un mapa detallado sobre la costa de aquí. Y entonces se vino, es ingeniero, pero se vino de pobretón y se buscó trabajo en sectores metalúrgicos en la zona. Y entonces el hombre, mientras tanto, se fabricó un barco, se fabricó un motor, que va a ser ingeniero, y se dedicó a bordear la costa para que dar información del inminente estallido de la guerra mundial, porque este fue en 1913, información a los alemanes sobre dónde podrían apostar los submarinos, ¿vale? Y gracias a este hombre, la costa de la Manga y Cabo de Palos fue un auténtico desastre para todos los barcos que pasaban por ahí. O sea, se quemaban, pero bueno, es que tenían información de primera mano. Este es un cuaderno de bitácora sobre los ataques de una fecha concreta, de una fecha. Esto es lo que ellos escribían, donde cuenta precisamente los ataques que se producen en Cabo de Palos. Este hombre desapareció en julio de 1914, nadie supo nada de él, y luego al tiempo mandó una nota agradeciéndose a sus compañeros de trabajo y explicando lo que era. Y por eso se sabe lo que llegó a hacer este hombre por aquí. Este fue el que colocó estratégicamente Isla Grossa como una base para los submarinos alemanes, el que encontró un par de recovecos para que pudieran repostar, y este fue el causante de que esto fuera un sitio de continuos asaltos de barcos aliados en la Primera Guerra Mundial. Pasaban cosas curiosas. Por ejemplo, hay un documento de octubre de 1916 donde un grupo de pescadores de aquí de Cabo de Palos salen a faenar y de repente se les levanta un submarino de estos, los UM estos, y le pidieron comida. Y cuenta el hombre, y cuenta aquí el pescador que incluso le pagaron con moneda española. O sea que ellos sabían perfectamente lo que hacían. Le dieron las gracias porque estaban buscando fruta, comida fresca, fruta fresca, porque no tenían. O sea que había avistamientos, llegó a establecerse incluso este tipo de relación con los submarinos en la zona. Más cositas. 1925, el asentamiento de la base aeronaval que hay en los Alcázares, ¿vale? Conviene dejar muy claro que la Fuerza Aérea Española se diseñó en aquella época, se preparó en aquella época, y que Murcia, Cabo de Palos y La Manga fue el primer centro, bueno, al final se fueron a los Alcázares, pero el centro donde se hacían los primeros experimentos aeronáuticos. En un principio, en 1915, el Ministerio de Guerra creó un sistema de vigilancia asociado a Marina, porque ellos consideraban que los aviones servían para vigilar la costa, nada más. Luego ya eso fue perfeccionándose. Pero la Escuela de Aviación Naval de Cartagena fue donde se hizo, y la isla Perdiguera, esta es la foto, se convirtió en campo de tiro en aquella época. Y eso es un bombardeo real en una visita que realizó el rey Alfonso XIII para ver qué tal funcionaban los aviones españoles. Y esa es una foto real obtenida ahí, ¿vale? Hay muchos accidentes de aviación, por ejemplo el de un piloto, José Calderón, en el año 22. Yo con el Museo de los Alcázares, se lo he comentado aquí a mi amigo Javier, no he logrado contactar afectivamente, emocionalmente. A mí la gente que hay allí no me hace mucho caso. No sé yo cómo tengo que ir vestido, ya voy con pelota. Entonces no he logrado informarme sobre los accidentes de aviación, porque yo sé que los archivos del Ejército del Aire tienen que tener documentación sobre los accidentes que ha habido en La Manga. A ver si poco a poco lo voy consiguiendo y de buen rollito me van consiguiendo acceder un poco más a la base de datos. Tengo algunos accidentes aéreos, pero no tengo información, no tengo documentos, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Esto es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Tengo amigos que son pilotos de avión, de cazas, de Ejército del Aire, y les digo, pero los dos sabéis que aquí en Cabo de Palos hubo una de las primeras fiestas aéreas de España. Se produjo el 28 de agosto de 1925, hubo una exhibición aérea en la playa de Levante. Eso que hacen por ahí en Sevilla, en Alicante, bueno, pues aquí hubo una.
hubo de los hidroaviones Dornier, que fueron los primeros que llegaron aquí. Pero bueno, tenemos aquí el primer caso documentado de que ha habido una exhibición aérea allí en la playa de Levante, en Cabo de Palos. También se probó los primeros submarinos que compraron tipo Holland de la clase A Italia, se probaron aquí también en Cabo de Palos en 1917. Y dice la nota, a la playa de Levante acudió mucho público a presenciar la prueba. Se sumergió varias veces, siendo el espectáculo tan soberbio que arrancó delirantes entusiasmos del público. Recorrió por debajo del agua varias millas sin obstáculo alguno, apareciendo después el periscopio próximo a las hormigas. El general Vázquez de Castro permaneció a bordo del submarino durante las prácticas, habiendo sido el primer general de la Marina Española que se ha sumergido en un submarino. Y lo hizo aquí también en Cabo de Palos. ¿Vale? Llegó a una profundidad de 30 metros, que debe ser mucho en aquella época, supongo. El precio del pescado en aquella época no he logrado saber por qué hay dos lechas. Si alguien me lo puede contar. ¿Lecha a 1,60? ¿Hay dos tipos de lecha? ¿O? No, lo del día de antes y del día después. El barato será el del día anterior, esto es posible. Y luego voy a volver a hacer otra pregunta. Dice el total de pescado de entrada 1.190 kilos, pero me parece excesivo para un día, ¿no? Es decir, a lo mejor eso se refiere a un volumen determinado por semana, no sé qué estadísticas calcularon. Pero bueno, eso es los pescados que se pescaban en Cabo de Palos en aquella época. Sardina, dorada, mero, bujo, lecha, me imagino que más grandes que los de ahora, porque ahora están los pobrecillos, que para qué. Y luego aquí un señor, un choricito que tuvimos aquí en Cabo de Palos, se llama Antonio Robles, que hemos tenido de todo en el pueblo, que se dedicó a falsear la lotería el 22 de diciembre de 1925, quiso forrarse el hombre y lo pillaron. Y eran los números 11.099, 11.636, 15.000, lo digo, pues si tenéis por esto, mirarlo, eran falsos totalmente. Y lo metieron en la cárcel al pobre hombre por esa burrada. De esta época hay también otro proyecto de construir una ciudad en Cabo de Palos y en La Manga, que es de un tal José Polo Barbero. Lo propuso en 1919 y quería civilizar el Mar Menor, porque esto era cuatro matojos, esto había que civilizarlo. Y el hombre dice, sería un refugio magnífico, perfecto para torpederos, submarinos. Esto me gusta que lo imaginéis como hubiera sido. Menos mal que nos hizo caso. Submarinos, máquinas de todas las especies y un gran puerto comercial. Al fondo, en los nietos, gigantes chimeneas, grúas potentes, panzudas locomotoras sobre raíles y grandes moles de acero que se balancean sobre las aguas tranquilas del lago gigante. Y termina diciendo, sería un crimen de lesa patria no hacerlo. Pretendía fortificar Isla Grosa y Cabo de Palos, haciendo inexpugnable una base submarino y aeronáutica en la Albufera. Y luego dice que es un verdadero crimen el que continúe siendo un criadero de pescado únicamente lo que debía ser la primera base naval del Mediterráneo. No llegó la cosa, no. Pero este es el segundo. No es que hay varios. Ahora veremos que hay otro también. Pero este fue otro que también, un visionario que propuso hacer esto aquí. No lleva nada, pero en la Segunda República, y ahora veremos, a alguien también se le pasó por la cabeza algo parecido. ¿Cómo estaba Cabo de Palos en 1925? Pues mira, Levante, Navarra. Nivelazo. Se ve la diferencia. Evidentemente, ahí se veía perfectamente lo que eran las viviendas construidas por la burguesía de Cartagena y Murcia, y aquí pues, el tema de la... Aquí es donde se iba a construir el sanatorio de este balneario, menos mal que no... Bueno, menos mal, a lo mejor se hubiera hecho y no hubiera pasado nada. Pero esta era la diferencia que había en aquella época en la playa. Esta fue, aquí es donde se dirigió Carmen Conde, creo que os iba a contar, con las misiones pedagógicas. Ya en 1934, un poco antes de la Guerra Civil, dice la Universidad Popular, cuenta Carmen Conde, organiza un cinema educativo en la Barra, y decía, los niños locos de entusiasmo y los mayores, humilde, sufrido y abandonado pueblo pescador de Cabo de Palos, han disfrutado de la alegría y la cultura sana que difunden estas misiones. Bueno, yo quiero pensar a los niños escuchando a Bach, Händel, Strauss, Debussy, Korsakov y Spratt. Pobrecillos, yo no sé yo hasta qué punto iban a disfrutar con eso. Pero bueno, Carmen Conde intentó trasladar esa cultura que había en aquella época a la gente de la Barra, no los de aquí, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Y en 1927,
aparecen legajos relacionados con una escuela infantil en el poblado, ¿vale? Hay la comisión permanente del ayuntamiento, pero esto funciona de una forma muy curiosa. Un tal Diego Campos, de aquí de Cabo de Palos, le dice a la comisión permanente del ayuntamiento: te pongo este local, tú me metes el material y yo te pongo a mi hija de profe, Mariana Campos Tarín. Y así se hacían las cosas en aquella época, ¿vale? Entonces, este señor, Diego Campos, consiguió que el inspector... Sí, igual, no habría muchas cosas. Ahora con más disimulo, pero sí, igual. Diego Campos le dijo: oye, tiene un local aquí muy bonito, ponme la tiza y la pizarra, y mira a mi hija, que acaba de sacar el bachillerato, y entonces metió a su hija Mariana Campos Tarín. Pero en el año 31 también pasó aquí una cosa muy curiosa en Cabo de Palos, que también me vas a decir que sigue igual, y es que un tal Antonio Briones denunció a un tal Miguel Arias porque estaba pinchando, siendo practicante, poniendo las inyecciones sin tener el permiso. Y entonces, claro, lo denunció y el pueblo se quedó sin practicante hasta la guerra civil. Y aquí nadie pudo pinchar, se tenía que ir al Algarve, tenía que no sé dónde pincharse porque había habido esa denuncia. Es curioso porque es que había dotación presupuestaria para la plaza de practicante, dotación presupuestaria, y sin embargo aquí nadie sabía nada del supuesto practicante. Pero bueno, esto es muy típico, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de estas cosillas? Este es el primer proyecto turístico para la zona. Podemos hablar así. Sabéis que Alfonso XIII nombró a un marqués de la Vega Inclán para que intentara crear aquí algún tipo de economía asociada al turismo, porque en Europa estaba siendo ciertamente, tenía cierta potencia. Y entonces estas cartas están en el Ayuntamiento de Cartagena, en el archivo, y entonces la Compañía Nacional de Industria de Turismo le dice al Ayuntamiento de Cartagena: oye, prepárame un proyecto bonito para Cabo de Palos para intentar crear un núcleo turístico serio. Estamos hablando del año 26. Y el Ayuntamiento de Cabo de Palos le contesta diciéndole que efectivamente que ellos han pensado hacer una repoblación forestal con pinos y que ahí se podía generar algún tipo de núcleo turístico interesante. Bien, no llegó a hacerse, no se sabe por qué, ¿vale? No tengo documentación, no sé qué ha pasado con los documentos posteriores, pero sí la Junta Antituberculosa intentó aprovechar ese proyecto de repoblación forestal con pinos para crear un centro antituberculoso en La Manga, que eso sí que está documentado. Tampoco se consiguió, ¿vale? Por los motivos que fueran, la verdad es que era muy difícil conseguir eso. Bien, y en el año 31 en La Manga, al señor José Maestre Pérez, antecesor, no se le ocurrió otra cosa que solicitar a la Jefatura de Minas realizar 5 prospecciones petrolíferas en La Manga. Quería saber si había petróleo debajo. Y el muchacho pidió permiso para hacer 5 prospecciones. No consiguió petróleo. No es raro que este hombre se dedicara a eso porque en Chinchilla y en Torrevieja tenía prospecciones petrolíferas, ¿vale? No sabemos, no tengo más documentación, no sé qué pasó, pero no tuvo que funcionar, porque si hubiera habido petróleo debajo, La Manga ya no sería lo que es. Los maestros se hubieran forrado, pero por otro lado, por el tema del petróleo, no por el tema de la urbanización. Pero el maestre lo pidió en enero, el 21 de enero del año 31. Luego tenemos el caso de Trinidad Pérez. Esto es la noticia de la Trinidad Pérez, que se casó con... ¿no? Trinidad Pérez es un hombre, se llama Trinidad, pero es hombre. Se casó con Pepita Prefasi Pujol, este era un hombre... Trinidad Pérez fue un panadero de aquí de Cabo de Palos, que en el año 34 fue denunciado 2 veces por negarse a vender el pan a 65 céntimos. Y está el expediente de la Junta de Abasto, de no sé qué historia, porque él se negaba a pagar a 65, le vendía más caña. Y le metieron unas multas impresionantes. Este hombre tenía, por lo que se ve, una panadería o tenía algún supermercado aquí relacionado con eso. Se hace la primera película en Cabo de Palos, en el año 27, que no tengo información ni la he visto ni nada, solamente tengo datos de que se ha hecho. Y luego hubo el 13 de abril del año 27 un temporal tan grande que las olas de la playa de Levante se unieron con la barra, sabéis que había la charca esa antes, convirtiendo el cabo en una isla durante unos días. Esa es una de las noticias más espectaculares que hubo en aquella época, que se convirtió en una isla, donde está el Cati, ¿no? El restaurante Cati, pues todo eso se unió, estaba la charca, que antes, donde está ahora el puerto, y eso hizo que durante 3 o 4 días el faro de Cabo de Palos se convirtiera en una auténtica isla.
El tema de la Gran Charca también es interesante, porque la charca generaba muchos problemas higiénicos, sanitarios, y por ejemplo hay documentado una desecación de la charca en agosto del 29. Claro que cuando llegaba la época de calor había que desecarla como fuera. Por eso se diseñó ahí el puerto, para evitarlo. Estos señores que veis aquí, estos son también colonias que organizaban también en Cabo de Palos. Vosotros imaginad todo esto junto. Los exploradores por un lado, los de la playa de Levante, los aviones volando. O sea, estaba entretenido. Cabo de Palos no se puede decir. Estaba entretenido. Pues además estaban las colonias de niños, de pescadores de la Cofradía de Cartagena y de la Cruz Roja, ¿vale? Y estos son algunos casos. Por ejemplo, esta es una foto de la colonia de los niños pescadores de Cartagena que iban a pasar una semana, 15 días a Cabo de Palos, esto de salvamento de náufragos, a la estación de salvamento de náufragos, se hospedaban allí. Este es el general López Pinto. El general López Pinto es un personaje indirectamente importante para comprender luego el fenómeno urbanístico de la Manga. Ya veremos, porque está muy íntimamente ligado. Este fue un general golpista que participó en el golpe de Estado y estaba muy íntimamente ligado con Tomás Mestre Zapata, que era capitán de caballería. Es decir, que había una unión muy... Y este señor, pues, daba dinero para que se mantuvieran estas colonias ahí, ¿vale? Esta foto es de Cabo de Palos. Tenemos a Carmen Conde con Miguel Hernández. Es una foto donde se puede ver Miguel Hernández en el faro de Cabo de Palos. Él venía mucho, era muy amigo de Carmen Conde y aprovechaba para venir para acá. Y esta es una foto también que salió de la prensa, pues en la playa de Levante, los niños disfrutando. Uno de los, ¿cómo se dice esto? Uno de los que más participaban para ayudar a estas colonias era Joaquín Payá, que es un tío bastante importante en la zona de Cabo de Palos, porque daba dinero. Por ejemplo, en el año 30 dio 350 pesetas, bastón de la época, para que estuvieran una semana más los niños aquí. O sea, que ellos mismos, y gracias a eso, casualmente, recibió la medalla de oro concedida por la reina Victoria, porque era presidenta de la Cruz Roja. El muchacho ya se estaba cobrando un puesto y sabía lo que tenía que hacer. En el año, no sé qué año, pues no tengo el puesto, pero en esta época llegó un francés, Robert Martin Plumet, llegó en piragua desde Francia. Llegó a Cabo de Palos. También tuvo que ser espectacular el hombre en piragua llegando aquí. El hombre se le ocurrió atravesar toda España haciendo la costa. Estos son los programas festejos del año 33-34, que esto, de verdad, yo, la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, la Asociación de Amas de Casa de Cabo de Palos, a mí me encantaría que fueran capaces de recuperar y darle forma, porque es que hasta incluso aparece aquí el cross de Cabo de Palos. Ese famoso... Nosotros, los deportistas, emocionante cross country. Ahora, escuchad, mirad la hora, a las 5:30. En agosto, el cross country. Oye, si queréis lo hacemos, pero a esa hora, Había un emocionante cross country. Había una vuelta a Cabo de Palos con importantes premios en metálico. Pero os ponéis a mirar, no sé si se ve bien, que está muy la letra muy pequeña, pero había de todo. Había regata de piragua, canadiense, noruega, verbena, fútbol, partidos de fútbol, que era un campo de fútbol que había en la charca, ahí donde se hacía, festival atlético, disfraces de trajes, carrera de sacos. Hay la famosa cucaña que ya la han prohibido, ¿no? Ya han dicho que o te pones casco o no se hace cucaña. Bueno, pues estaba en la cucaña también en aquella época. Esto fue previo a la guerra civil. ¿Eso lo puedes imprimir, José? Sí, este es el mapa, esto es breve, este es el mapa de la famosa carretera de los Belones con V, antes no era con B, ahora era con V, la carretera, y este es el presupuesto, la dotación presupuestaria del año 31 para la carretera Cabo de Palos y el Albujón, porque ya había que crear infraestructura y ya estaban pensando en eso. Esta es una foto de febrero del 34, muy conocida, circula mucho, es bastante, pero bueno, se puede ver perfectamente la playa de Levante. Y luego aquí la playa de esta playa que era Navarra, que es donde se ve aquí. La verdad es que no había prácticamente nada. Creo, ¿alguien sabe esta casa si era de Espinosa, Antonio Espinosa? ¿Y quién era? Villalba de los Llanos. Pues era el único que se mantenía el hombre ahí, en el año 34 pudo mantener. Y cuando murió el buen señor, la familia lo vendería
la destruyeron. Y ha desaparecido. Apartamentos. Hay un apartamento muy bonito, Muy igual de... una torre, sí, la- Pues estaba justo enfrente de la estación radiotelegráfica que había Yo aquí. vivía allí, Esto sería Correos ahora, me imagino, ¿no? Que es donde está la base de estación. Estaría enfrente de Correos prácticamente. o- Sí, aquello era la estación radiotelegráfica. Sí, correcto, que es esto de aquí. Era correos y telégrafo. Efectivamente, y no había nada más. TSH, telegrafía sin Luego hilo. ya en 1960 construyeron las casas de radiotelegráfica. Sí, me parece, tengo una foto de 60 que ya termino, donde aparece ya incluso, aparecen ya más casas por ahí más adelante. Bueno, más cosas, curiosidades, por ejemplo, lo de que Trillo llame a los periodistas en verano para Michilones. comer michilones, eso no es invento suyo. Ahí, El ahí, gobernador civil Rodríguez Soriano en 1935 tenía la costumbre de invitarlos. Ese año lo hizo el domingo 25 de agosto. Llamaba a los periodistas y les invitaba a un ágape. Es decir, que a Trillo no se le ha ocurrido el nombre, sino que ya estaba antes del gobernador civil Rodríguez Soriano. El viernes 2 de febrero del año 34 hubo un pedazo de tormenta impresionante, esas que conocemos todos aquí, que se cargó, un rayo se cargó el faro entero, el pararrayos, la iluminación y la cámara de servicio. Se quedó herido el torrero, Antonio Gil Raja, que tuvo que refugiarse con su familia en la estación radiotelegráfica. Tuvieron que salir corriendo para allá, porque lo que había era impresionante. Dice que hubo, cuenta él, que tuvo que irse su familia para allá, en medio de una espantosa tormenta de nieve que alcanzó en aquel lugar una altura de más de 30 centímetros. Estamos hablando de febrero del 34, febrero. O sea que nevó en el año 34, ahí en el faro de Cabo de Palos. Este señor es hijo y nieto de fareros, Antonio Gil Raja, fue homenajeado en el año 40 por sus 30 años de servicio y él afirmó en prensa que morirá en el faro, que no sé si lo lleva a morir el hombre en el faro. Y hay otros Rajas, un tal Justo, que también fue homenajeado dándole la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Naval con distintivo rojo. O sea que es una familia que tiene mucha tradición en el faro de Cabo de Palos. La Segunda República ya se percibía la tensión de la inminente guerra civil y la Salinera Catalana, por ejemplo, en el año 33, hay una cosa curiosa aquí, el 1 de febrero del 33 entregó 2 banderas para las escuelas de niñas y niños de Cabo de Palos, dado el interés de ver ondear la bandera tricolor en Cabo de Palos y para que el grupito de monárquicos que allí veranean vean ondear la enseña nacional y se convenzan que también allí ha llegado la República. Tensión había, se palpaba en el ambiente la tensión previa a la guerra civil. Lo que sí es cierto es que la Segunda República maltrató, entre comillas, a Cabo de Palos. Por ejemplo, en el año 32 se le negó la construcción del puerto refugio de Espigón, o sea que eso tuvo que marcar de alguna forma que la gente del pueblo dijera, ¿y por qué no se puede construir? Y esa documentación que está en el Ayuntamiento de Cartagena dice que Obras Públicas les dijo que o pagaba el Ayuntamiento el 25% de la obra o no se construía nada en Cabo de Palos. O sea que el Espigón, el refugio, tuvo que esperar a la victoria del bando nacional para que se hiciera. No había agua. En el año 36 se aprueba en mayo del 36 las obras del subcanal El Algar Cabo de Palos y se le concedió a Antonio Valencia Méndez la adjudicación de esa construcción. Pero la Segunda República también tenía previsto cargarse el Mar Menor. Este proyecto está en el Ayuntamiento de Cartagena, es un proyecto de refugio para la albufera. Fijaros lo que querían hacer, querían cimentar todo esto así. Esto es, yo qué sé, esto es el vivero, Corbatao, y esto es toda la zona de las Salinas, claro. Hasta aquí Playa Paraíso, Playa Honda. Querían cimentarlo, convertirlo en un puerto, hacer 2 aperturas grandes y que entraran todos los puertos como punto de atraque. Si no se hizo fue porque estalló la guerra civil. Está claro, porque además estaba decidido. El proyecto estaba aprobado y la idea era crear una enorme dársena industrial y portuaria. Este es el tercer intento. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien. Está bien, está ya aburrido, ¿no? No. Estamos llegando. Dale. Me paro aquí precisamente para destacar una cosa importante que es la figura de Tomás Maestre Zapata, que es este señor que hay aquí. Tomás Maestre Zapata fuera capitán de infantería del ejército de tierra, muy vinculado con el grupo de militares que ocuparon al poder a Franco, al Tito Paco, ¿vale? Y entonces tenía un vínculo de amistad muy fuerte con el general López Pinto, que como sabéis fue un general cartagenero que colaboró y que formó parte de la guerra. Esta documentación me la pasó Rafael y Pablo Braqueais Desmond, que son los custodios que tienen todos los archivos del general López Pinto. Tienen
una cantidad de documentación impresionante esa gente sobre una casa. Es impresionante. Yo digo, esto es para un museo lo que tienen esta gente, ¿no? Y entonces me tuvieron el detalle, son amigos míos de hace muchos años, y me dejaron que pudiera leer los documentos. Y en esta correspondencia que veis aquí aparece las negociaciones que tuvo que llevar Tomás Maestre cuando le echó una mano a General López Pinto para evacuar a toda su familia, la de General López Pinto y la de Tomás Maestre, fuera de España como consecuencia de esta estallido de la guerra civil. Eso generó un vínculo tan fuerte que luego en el diario del general, que la he estado leyendo yo, te encuentras con que visitaban el Estacio muy a menudo, o sea, que se forjó una amistad muy fuerte. Este es uno de los pilares indirectos, pero muy importantes para poder entender luego el enorme peso que tuvo Tomás Maestre Aznar, un hombre de provincias, entre comillas, en Madrid, para poder empezar a gestionar el megaproyecto que quiso gestionar. Pero él podía tener acceso perfectamente a los ministros franquistas en los años 50, que fue cuando empezó a plantearse. Que esto es importante saberlo por ese sentido. Bueno, ahora lo veremos más adelante. Esto fue la guerra civil, el hundimiento del buque de Baleares, ¿vale? Tampoco voy a dar nada porque de Baleares está todo, hay mucha documentación sobre el hundimiento de este barco. De hecho, si tenéis interés, hay una revista que se llama Nuestro Ejército, del año 39, el número del año 39 se titula El combate naval de Cabo de Palos, y está documentadísimo. Está muy bien contado. La verdad es que hubo mucho... Fue un barco que los republicanos se cargaron a los nacionales y eso hubo una especie de agravio comparativo, se sintieron muy molestos y luego se puso en marcha toda la movida, toda la parafernalia propagandística de la época en Cabo de Palos. Esto ya es una vez acabada la guerra civil, nos encontramos con que Cabo de Palos ha sufrido un descenso. En 1940 hay 315 habitantes, en el año 45 bajó a 276 y en el 50 marcó un mínimo de 221 vecinos. Casi como cuando la barra empezó, a principios del siglo. Pegó un bajonazo impresionante. Desaparecen los saraos y las fiestas, obviamente, el Tito Paco, el nacionalcatolicismo, procesiones, iglesia, se cortó el rollo, no hay documentación sobre fiestas en ese momento, pero tampoco había muchas ganas de fiestas. Me imagino que una posguerra infinitamente más dura que la propia guerra. Y empiezan a promocionar, empieza a colaborar el régimen, sobre todo Franco, empieza a colaborar mucho con el pueblo de Cabo de Palos. Por ejemplo, a Carmen Raja López, esposa del pescador Antonio Fuentes Molina, le dieron un premio por el nacimiento de su hijo. Todo eso demostraba así la noble preocupación del caudillo por los trabajadores del mar. Ya se encargó de hacer la parafernalia oportuna para llamar a la gente. En Cabo de Palos, en el año 45, construye el régimen el puerto pesquero, se destinaron 150.000 pesetas y casualmente fue a parar a mano de Trinidad Pérez, el panadero este que robaba, pues le dieron la explotación de la construcción del puerto pesquero en el año 45. ¿Vale? Hubo un partido de fútbol el 17 de agosto del 49, ha habido partidos anteriores, pero este me llama la atención porque tenemos la alineación de los cabopaleros que jugaron, que fue Cuadrado, Gandolfo, Matías, Diego, Pepe Rebollo, Sobrino, Cuco, Músico, Almagro y Pérez. Empataron a 0, pero bueno, los tíos sudaron lo suyo ahí. Y en el año 50, por ejemplo, hay una noticia curiosa de Joaquín Navarro Valls, que sabéis que es un personaje ilustre en la medida en que ha sido portavoz del Vaticano mucho tiempo, y es que con 14 añitos y en colaboración con un amigo suyo, Rafael, capturaron un delfín de 85 kilos y 1,60 m de largo, que tuvieron que sacar de la playa y tuvieron que luego que descuartizarlo. Y esto es un bicho que no se puede dejar ahí en la playa. Esta es una foto del año 56 de Cabo de Palos. Lo interesante es ver el muro de la Sal, ¿vale? Que es lo que más actividad tenía. La Sanidad Catalana tuvo una actividad impresionante ya después de la guerra civil aparece como Francisco Cerdán como dueño salinera. No tengo documentación, no sé ni cómo ni por qué, pero se hace cargo. Tenía las tierras de toda la zona sur de la Manga. De hecho, tuvo unas negociaciones muy serias con Tomás Maestre para poder construir la zona sur de la Manga, ya lo veremos más adelante. Y él era el presidente de Sanidad Catalana y por ahí pasaron un montón de barcos. Tengo 52 barcos que fueron los que regalaban donde aparece la anotación de los barcos cuando fondean, pues están aquí, o sea, los tengo todos.
los nombres de los 52 barcos que recalaban en Cabo de Palos para acogerse. En el año 53 hay un proyecto de albergue turístico para Cabo de Palos, organizado por la Cámara de Comercio, dentro del Plan Nacional del Ministerio de Comercio, pero no llegó a cuajar, llegó a hacerse el albergue, no quiso hacerse. En el año 56 aparecen por primera vez, que los que hemos vivido aquí en los años 90 lo hemos conocido, los famosos galipotes, tropezones de pies que te dejaban los pies destrozados. Se llamaban en aquella época arenas negras, no sé si lo sabéis, las arenas negras llamaban que era eso, y hasta el propio Repsol tuvo que mandar un comunicado de prensa desde Madrid diciendo que eso, la culpa no era esconderas, que eso era culpa de la limpieza de los barcos que se producían a cierta distancia de la costa. Pues en el año 53 ya empezaron los galipotes a dar por saco en las playas. Y en el año 58 se electrifica por primera vez el faro, ya con la red eléctrica, y es en ese momento el torrero es Alfredo Gandolfo, que ya en la prensa dice que tiene 5 corbados en el cuerpo, su padre permaneció de torrero en el faro del Sabinar 32 años y él 9 en este. La única noticia sobre la manga que tenemos es una noticia sorprendente, bueno, no sorprendente conociéndonos como nos conocemos, y es un proyecto de un grupo de empresarios mexicanos que presentaron en Madrid crear Las Vegas de Europa. Ellos querían una Eurovegas. Ahora empezar a asociarlos, ¿vale? Luego ya hablaremos de... Curiosamente, en el año 57, un grupo de empresarios, casualmente, esto como los matones de Manila, casualmente, un grupo de empresarios llegan a Madrid y le dicen, oye, queremos colocar Las Vegas de Europa en la manga, como la Eurovegas actual. Conocéis un poco la administración. Casualmente alguien dijo, bueno, sí, lo estudiaremos, lo metió en el cajón y de ahí nunca más se supo. Pero casualmente ese proyecto se incorporó en los planes quinquenales del año 59, 2 años más tarde, ¿vale? Los mexicanos se tuvieron que ir los pobrecicos con el rabo entre las piernas, pero por lo menos ya estamos hablando de un proyecto para la manga. Esta es la foto que les decía, donde aparece ya en el año 60, que esta es la casa que tú me cuentas, ¿no? Sí, sí, Todavía aquí, enfrente. Y aquí ya se ve esto que era de la tercera edad, ¿no? Esta es el año 60 como estaba Cabo de Palos, que seguía concentrada en la zona de la playa de Levante, no había, para acá poquita cosa más había. Bueno, y estas casas, No, Internet también está. esas siguen estando ahí. Eso fue en el año 60. Cabo de Palos está así, y ya estoy terminando, lo siento, esto es con la construcción de la carretera ya de la Manga, ¿vale? Dentro del primer plan quinquenal del nuevo gobierno franquista. Bueno, aquí lo tengo, aquí sí me interesa también destacar el segundo pilar sobre el que se sentó Tomás Maestre, que ya hablaremos en la siguiente charla el mes que viene, y es el Opus Dei. Es decir, en los años 40 y 50, la autarquía franquista, Franco se las prometía muy felices con una autogestión económica desde la Falange, desde el ideario de la Falange. Pero ya el propio Banco Mundial llegó a dudar de que España pudiera salir económicamente de una crisis tan bestia como era una posguerra tan dura como la que habíamos vivido. Y entonces, en los años 55, 56, 57, hay una propuesta desde el grupo del Opus Dei, desde la Iglesia, de regenerar la economía española. Y se regenera a través de un equilibrado balanza de pagos y se fijan 3 ejes fundamentales: turismo, importación de divisas extranjeras por la inmigración y un tercero que no sé cuál es, la industria, el INI y todas estas historias que empiezan a crearse, ¿vale? Y entonces a partir de ahí se proponen ideas para que el turismo sea una fuente de ingresos para el Estado español. Esto se hace en el año, esta propuesta se hace en el año 57-59 y viene por aquí el secretario de la Secretaría de Ordenación Económico-Social, el general Maristain, visita a Tomás Maestre, le escucha atentamente el proyecto que tiene para la zona, le parece bien incluirla, pero no conviene olvidar que este proyecto de Tomás Maestre no es el único que hay en España. En ese momento hay presentados en Madrid para el primer plan quinquenal el de Jorge Rein y José Banús en Málaga, el de Antonio Tárraga y los Barcelona Alicante y Gabriel Escarrer y Víctor Imanila en Baleares. Es decir, hay 4 núcleos, centros de interés turístico urgente para revitalizar la economía. Entonces, claro, se convierte en razón de Estado. La construcción de la Manga es razón de Estado. Según una tesis doctoral de un tal Salvador García Illón, de la Universidad de Valencia,
donde ha desarrollado una tesis muy interesante sobre el urbanismo en La Manga, dice que todo este proyecto consistía en realizar megaestructuras urbanísticas en grandes parcelas de terreno insalubre o de poco interés agropecuario. Efectivamente, La Manga cumplía ese requisito. Y además estas operaciones rozaban la ilegalidad, expropiando a gente que no tenía intención de vender nada a precios ridículos. Y eso se le puede preguntar perfectamente al 30% de familiares de Tomás Maestre, que le montaron al pobre Tomás Maestre una bronca impresionante porque ellos no estaban dispuestos a aceptar la compra de los terrenos. Aquí vamos a acabar, pero sí comentar, por ejemplo, además viene, no sé, bueno, yo lo comentaré más adelante, que la zona norte de Tomás Maestre pertenecía a Tomás Maestre Zapata, en un 70%, y luego el 30% era de familiares, 14 o 15, tengo la lista, en el libro aparece, de familiares allegados a Tomás Maestre. Esos 14 o 15 fueron los que se negaron en un principio a que Tomás Maestre no hiciera ningún proyecto delante. ¿Cómo convenció a Zapata, a su tío, el sobrinísimo? Pues porque tuvo un infarto por diabetes, le fallaron unas cuantas operaciones financieras en Maracaibo, en Venezuela, que tenía el hombre, y entonces tuvo que venderle a Tomás Maestre. Pero Tomás Maestre es que además tenía el hándicap de que su tío no confiaba en él porque tuvo un par de inversiones inmobiliarias en Madrid que fracasaron, el propio Tomás Maestre. Entonces el tío no se fiaba de él. Pero con todo el apoyo de los ministros tecnócratas del Opus Dei que llegaron al nuevo equipo de gobierno franquista, López Rodó, Ullastres y Fraga, pues entonces ya tuvo un apoyo estatal suficientemente como para poder meterse en este berenjenal. Esto un hombre solo no lo hubiera podido hacer con mucho dinero que tuviera. Era imposible. Solamente dotar de infraestructuras sanitarias La Manga hubiera sido imposible si no es con un apoyo explícito y descarado del Estado. Que eso hay que reconocerlo. Tengo los expedientes de expropiación del Ayuntamiento de San Javier, que lo veréis en la segunda charla, donde hay unos comentarios de la familia de Tomás Maestre, poniendo para Tomás Maestre Aznar, impresionante, porque lo nombraban, le expropiaban y encima lo nombraban beneficiario único de explotación a él. Entonces a eso no gustó, ¿vale? Pero bueno, él lo tenía todo atado y conectado, él lo tenía muy claro, pero estaba dentro del gran proyecto nacional que era de regeneración de la economía nacional, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues este es... Bueno, esto ya termino, esto ya alguno a lo mejor, supongo que los conoceréis, estos fueron los planos que se presentaron en San Javier, ya de La Manga, esto ya estamos hablando de la charla que viene, aquí vamos a Tomás Maestre con Chaga, creo que se llamaba, ha habido un par de directores ejecutivos que estuvieron aquí viendo la maqueta, y esto es una noticia, una nota curiosa que apareció en la prensa alemana pidiendo la captación de capital para invertir en La Manga, bueno, en Costa Dorada, en toda la Tarifa, en Tenerife, en Costa Dorada, en Canarias, y luego habla también de La Manga, porque claro, necesitaban dinero, y de hecho ya veremos más adelante cómo La Manga se nutrió de capital extranjero, sobre todo belga, la hispano-belga, de hecho vine a la Universidad hispano-belga porque hubo mucho capital belga.